Buenas noches para todos, querida familia dominicana, laicos, dominicos, amigos, quienes comparten con nosotros esta noche este lindo tema de domingo y la educación. Le agradecemos y felicitamos a Fray Raúl por esa respuesta linda y por su acompañamiento. Y no solamente por eso, ayer estaba celebrando la vida. Fray Raúl celebró ayer la vida. Entonces, queremos darle una felicitación muy especial. Un abrazo, Fray Raúl. Y quienes nos están acompañando, qué bueno, pues, que participemos con un aplauso para felicitarlo y agradecerle al Señor por esta vida llena de entusiasmo, de espiritualidad, quien vive el espíritu de domingo. Y esta noche nos lo va a transmitir con ese bonito tema de domingo y la educación. Vemos hermanas de todas las comunidades, hermanas dominicas de la presentación, nuestras hermanas dominicas de la Casa General, por aquí laicos también, muchos amigos y de la fraternidad también. Entonces, pues continuamos con nuestros coloquios. Recordemos que este es el cuarto coloquio. El primero lo iniciamos con Fray Felicísimo Martínez, quien nos dejó sembrado en el corazón toda esa riqueza espiritual que él posee, que él transmite, que él ama y pues que nos llena de gozo a todos, una persona experta, una persona experimentada, una persona llena de Dios. Y que fuimos continuando este proceso. La vez pasada, hace poco, tuvimos a nuestros laicos con una religiosa, laicos acá del Colegio del Rosario, laicos comprometidos. Entonces, y este es el cuarto coloquio. Entonces, Fray Franklin, allá también, nuestro provincial, Dieguito también, quien nos acompaña y acaba de llegar de un viaje, me imagino, pero gracias por estar con nosotras. Entonces te damos la palabra. Bueno, Dieguito, ¿tú vas a decir algo de Fray Raúl, Dieguito? Sí, claro, muy buenas noches a todos. Me disculpan que esté hablando desde un taxi. Acabo de llegar de Cali de las exequias del papá de un fraile, de Fray Iván Garzón. Entonces, por eso estoy aquí en medio en la penumbra. Bueno, Inesita, se te olvidó también mencionar tu conferencia, que también nos acompañaste con una excelente reflexión. Bueno, con gusto y con mucha alegría, me complace presentarles a ustedes. Bueno, creo que la mayoría lo conocerán, a Fray Raúl Gómez. Él es un sacerdote dominico, licenciado en filosofía, licenciado en teología, bachiller en teología también, y está concluyendo su maestría en teología en la Universidad Javeriana. Actualmente él es el socio del maestro de estudiantes de la comunidad dominicana en Colombia, y además es nuestro promotor de familia dominicana, una persona que ha sido muy dinámica, muy activa, pues entre otras cosas ha montado una serie de cursos virtuales en torno a nuestro Padre Santo Domingo y el carisma de la orden, y también pues ha estado muy dinámico con la creación de la fraternidad sacerdotal dominicana aquí en Colombia, bueno, que incluso está con carácter ya latinoamericano. Entonces pues es una persona con la cual es de altas calidades humanas, académicas y espirituales. Entonces, Fray Raúl, muchas gracias. Que usted no hay que presentarle estos coloquios porque desde el principio hemos contado con su presencia y su apoyo. Escuchamos entonces ahora a Fray Raúl con el tema de Fray Domingo y la educación. Y gracias. Apago de nuevo mi cámara para que no me vean ahí en la penumbra.
Ay, gracias, Dieguito. Antes, muchas gracias, pues, porque nos están acompañando, imagínate. No te dejamos ni llegar, pero muchas gracias. Con mucho cariño. Bien, bueno, creo que puedo empezar, ¿verdad, Sor Sí, Inés? sí, Perfecto. señor. No, a mi provincial agradecerle muchísimo su presentación. Gracias a ustedes por sus mensajes de felicitación en torno a mi aniversario el día de ayer. Muchísimas gracias. Yo quisiera que nos ordenáramos un poco para tratar este tema de Fray Domingo de Guzmán y la educación. Yo quisiera que abordáramos tres momentos, tres temas que nos pueden ser de mucha ayuda. He orientado ante todos estos temas a docentes, laicos que participan de nuestras instituciones y que requieren sobre todo de mayor conocimiento de la tradición de la orden, de nuestro Padre Santo Domingo, aunque no dudo de la calidad de formación que nuestras hermanas transmiten a los laicos y a todo el equipo de las instituciones que les ayudan y les colaboran. Yo simplemente voy a hacer un ejercicio de recordar y por eso divido esta parte o esta conversación en tres. La primera tiene que ver con la relación de Santo Domingo con la educación. Tiene el mismo nombre que esta sesión. La primera partecita será, vamos a relacionar a Domingo de Guzmán con la educación, qué tiene que ver él con la educación y sobre todo lo haremos recordando algunos aspectos de su vida, siempre muy importantes de recordar. En un segundo momento yo quisiera pasar de domingo a los dominicos, es decir, cómo desde muy temprana la existencia de la orden de predicadores, los dominicos empezaron a recibir esa tradición que Fray Domingo empezó con la educación. Así que el segundo momento va a llamarse los dominicos y la educación. Y ahí vamos a abordar un poco más de la tradición dominicana y finalmente me gustaría abordar algunos retos que tiene la educación de cara a nuestro talante dominicano en la educación. Entonces, por eso voy a hablar en esta última parte sobre cuáles son los aportes que nuestra tradición dominicana le da a nuestra educación o a la educación que ejercemos en nuestras instituciones, universidad, colegios, escuelas y demás, y cuáles son los retos con los que debemos hoy afrontar nuestro carisma y la educación presente. Entonces, digamos que esos tres serán los momentos que yo quiero abordar rápidamente porque veo que tenemos poco tiempo, serían 45 minutos, estaríamos terminando faltando un cuarto para las 8. Espero que la fuerza y la luz del Espíritu Santo nos auxilie en esta tarea y en esta reflexión. Entonces empecemos con lo primero, hermanos, empecemos hablando de la relación que existe entre la educación y Santo Domingo. Me voy a referir al menos unos 5 puntos de la vida de Santo Domingo. De manera ágil, yo sé que los que están conectados en este momento saben muy bien la vida de Santo Domingo, pero en este momento quisiera hablar también para aquellas personas que no siendo de la vida consagrada, necesitan y merecen conocer al fundador, a Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué relación tiene él con la educación? Vamos a empezar con lo primero, que es su infancia. En su infancia, Domingo de Guzmán, vamos a clasificar su formación como en dos partes. La primera es una educación más formal, es decir, aquella que se recibe desde muy pequeño en casa de los padres, de Félix de Guzmán y de Juana de Asa, y muy pronto, antes de los 9 años, hacia los 7 u 8, empieza a ser formado por un tío. Según la tradición de la época, los niños eran formados por sus tíos y sobre todo por los tíos que tuvieran que ver con el mundo eclesiástico. Entonces, Domingo tiene un tío, arcipreste. Esto es un título que se le da a un presbítero que dirige una zona o que de alguna manera pastorea a otros sacerdotes en su zona, arcipreste, el que coordina, dirige, al menos en una zona particular. Pues este tío le enseña las primeras letras a Domingo
Y aquí hay una formación más formal, ¿no? Saber leer, saber, sobre todo, escribir o escuchar y leer los salmos, por ejemplo. Domingo de Guzmán tuvo que tener una formación muy sólida con su tío Arcipreste, porque como ustedes sabrán por tradición, las escuelas nacen alrededor de las catedrales. Es decir, es como si el clero o el mundo religioso empezara a forjar lo que llamaríamos en el medioevo las nacientes universidades, los estudios generales. Bueno, Domingo de Guzmán tiene un acercamiento a este tipo de educación desde muy pequeño. Estamos hablando de los 7 años, cuando ya está con su tío Arcipreste, aprendiendo las primeras letras, aprendiendo lo primero y lo más básico que un niño puede aprender a su edad. Así que ese es como el primer tema formal de la educación de Domingo. Pero ahora viene un tema informal de la educación de Domingo que me interesa resaltar. En el siglo XII y en el siglo XIII, la formación, la educación en general, no es entendida por fracciones. La educación tiene que ver con una integralidad humana, es decir, el que se educa no solamente se educa para conocer muchas cosas, el que se educa para conocer y para hacer. Entonces, de Domingo también tenemos que mencionar la formación informal. ¿Cuál es la formación informal de Domingo? Es esa que tiene desde muy pequeño en la casa de sus padres cuando se da cuenta que los musulmanes, sobre todo el imperio almohade, está tomando territorios en Caleruega y sobre todo en el reino de Castilla. Domingo de Guzmán se da cuenta desde muy pequeño de una realidad muy concreta de su tiempo, y es que hay alguien diferente de él que está conquistando terrenos. Por eso parte de su familia se dedica al mundo militar. El mundo militar en tiempos de Domingo está muy activo porque necesitaba, la corona de Castilla necesitaba contrarrestar el imperio almohade que iba ingresando a los territorios de Castilla y que iba abordando y que iba conquistando estos reinos. Entonces Domingo desde muy pequeño empieza a ver lo diferente. Esta idea es importante porque después cuando concluyamos va a ser importante esta idea recordarla. Domingo desde muy pequeño se enfrenta a lo diferente, se enfrenta a lo distinto, a lo que no es como él, a lo completamente distinto. Y eso es la cultura musulmana o el imperio almohade, que más particularmente son aquellos seguidores del Islam que tienen un carácter más radical, ¿no? Bueno, después vamos a pasar a otra parte, a Palencia, es otra de las regiones que Domingo de Guzmán visita, y ya específicamente para aprender mucho más sobre las artes liberales. ¿Cuáles son las artes liberales? Para ustedes seguramente esto será muy conocido. Santo Domingo tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la dialéctica, tiene que ver con la retórica, tiene que ver con las ciencias más exactas como la aritmética, como la música, como la geometría, como la astronomía. Y esto ya da un horizonte más amplio de la formación en Domingo. No es lo mismo esto que vive en Palencia que lo que vive, por ejemplo, en Caleruega o en Gumiel de Izán con su tío Arcipreste. Son las primeras letras lo que vive allí. Pero ahora en Palencia lo que vive es un mundo un poco más cercano a lo que hoy conocemos como universidad. En esto, sobre todo en esta parte, quiero hacer énfasis, quiero hacer zoom en la diversidad de disciplinas a las que Domingo se enfrenta. Entonces ya no solamente tenemos que, gracias a los musulmanes, él empieza a concebir lo diferente en su mente, sino que ahora en Palencia, gracias a las disciplinas que les he mencionado, tanto humanistas como la gramática, dialéctica y retórica, o las ciencias más exactas como aritmética, música, geometría y matemática y astronomía, empieza a haber un universo académico e intelectual. Entonces Domingo se enfrenta desde muy corta edad, estamos hablando de los 12 años cuando va a Palencia, a un mundo universitario propiamente tal. Cuando hablamos de universidad, cuando hoy hablamos de universidad, nosotros quizás nos referimos a una institución muy concreta donde se va a educar, pero en tiempos de Domingo de Guzmán, el conocimiento universal, que es lo que se practica en esos centros universitarios nacientes,
es la capacidad de tener relación con el mundo entero. O sea, cuando hablamos de universidad, a lo que nos estamos refiriendo es un centro donde me enseñan a ver el mundo de una manera diversa. Entonces, Domingo de Guzmán, cuando va a Palencia, lo que se encuentra es con una diversidad de disciplinas. Esta es una idea que, como he dicho ya, y repito una vez más, necesitamos dejar claro, sobre todo en Domingo de Guzmán. Aquí mismo en Palencia empieza a estudiar lo que hoy conoceríamos como teología, pero en ese entonces era estudio de la Sagrada Escritura. La teología siempre empieza por un estudio fuerte de la Sagrada Escritura. Dice aquella constitución dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II, estamos hablando del año 62, 1962, que la Escritura es el alma de la teología. Bueno, Domingo, cuando llega realmente a Palencia, lo que llega a hacer es, además de estudiar las artes liberales, que en ellos se gasta al menos unos 4 años, estamos hablando ya de 16 años, a los 17 años Domingo empieza a estudiar la Sagrada Escritura y se dedica a estudiar la Sagrada Escritura día y noche. Es más, es capaz de disciplinar Domingo su tiempo, sus amistades, en virtud del estudio de la Escritura. Me gusta resaltar en esta etapa de la vida de Santo Domingo su disciplina en el estudio, que tanto nos hace falta a todos realmente. Domingo de Guzmán es capaz de renunciar inclusive a la gente de su tiempo, ¿no? A sus amigos más cercanos, para dedicarse a estudiar la Sagrada Escritura. Pero en su momento también es capaz, y este elemento también quisiera que lo recordáramos con mucho afecto, es capaz de renunciar a los libros para dedicarse a la gente. En Domingo de Guzmán hay un equilibrio bien interesante entre la agudeza para entender las ciencias y las disciplinas, pero la agudeza también para entender los problemas presentes. Otra idea que yo quisiera dejar clara aquí, y la repito, en Domingo de Guzmán hay una agudeza intelectual para comprender los temas de disciplinas y ciencias. Entiende muy bien la escritura como entiende muy bien las artes liberales, pero tiene una agudeza también para entender los problemas reales de la gente. Es decir, para descubrir cuáles son los males de su tiempo, para entender cuáles son los sufrimientos de la gente que le rodea. Y por eso es que se conoce hoy una tradición oral de Palencia, cuando Domingo de Guzmán vende sus libros, que son realmente costosos. Estudiar en el tiempo de Domingo de Guzmán era realmente de élite, en la medida en que solo pocos podían acceder a los libros y a la información tan costosa de su momento. Bueno, Domingo se atreve a abandonar esos escritos, además que eran comentarios hechos por él mismo, y da de aquello que vende a la gente pobre que está pasando muchas necesidades. En este siglo XII, XIII, hay muchas migraciones de un lado a otro, ¿no? Y esas migraciones hacen que haya mucha gente por las rutas, por los caminos, haya gente pobre, haya gente necesitada. Entonces me quedo de nuevo con esta pequeña y relativa conclusión. Domingo tiene una agudeza para entender las disciplinas de su tiempo, pero tiene también una agudeza para entender los problemas reales de la gente. Eso en un maestro es muy importante. Que un maestro sea de una mente académica e intelectual para entender las ciencias, pero a la vez que tenga la agudeza humana para entender los problemas de aquellos a quienes enseña, esto es realmente brillante y hace que un maestro sea maestro. Entonces, Domingo de Guzmán precisamente tiene este equilibrio valiosísimo entre aquello que les he mencionado. Bueno, después pasamos a Osma. Osma es otra región, después de Palencia viene Osma. En Osma, Domingo de Guzmán es llevado allí porque hay un obispo que se llama Diego de Osma, que lo quiere llevar porque es un joven que es muy serio en su manera de abordar la religión y de comprender a Dios. Domingo desde muy pequeño fue un hombre muy maduro. De hecho, Jordán de Sajonia, uno de sus biógrafos, en un librito que se llama así en latín, el Libellus, menciona que en Domingo uno podía encontrar dos facetas bien interesantes y muy relacionadas. La jovialidad de su edad, 17, 18, 19 años, pero la madurez de un viejo. Jordán de Sajonia menciona este equilibrio en Domingo y por eso se lo lleva a Osma. ¿Por qué? Porque quiere reformar el clero. Cuando hablamos de clero hablamos de clérigos, es decir, de sacerdotes.
Por ese tiempo los sacerdotes estaban en periodo de reforma. La iglesia siempre se está reformando, siempre. Y por lo tanto, la reforma no solamente es para la gente, para los laicos, para los grupos apostólicos laicales. La reforma, ante todo, es para los que están participando del servicio del ministerio sacerdotal. Entonces, por ese tiempo, habían algunos vejámenes en la vida sacerdotal. Y Domingo de Guzmán va a Osma para ayudarle al obispo Diego, del que sería un gran amigo, ayudarle en la reforma de su clero. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Porque en él había un espíritu de mucha madurez, pero a la vez de una jovialidad enorme. Entonces era muy afable, pero a la vez era muy maduro y ecuánime cuando era de formar gente. Entonces Domingo va a Osma a formar sacerdotes. Aquí empieza a verse ya el talante formador de Domingo de Guzmán. Es realmente un educador. ¿Por qué? Porque además de ya la visión universal que tenía, que adquirió en Palencia, es capaz de ayudarle a los cleros a crecer en su vida ministerial. Entonces, Domingo de Guzmán se encarga de hacerlos crecer a ellos en su vida sacerdotal y les permite tener razones para crecer como sacerdotes. Muy bien, pero pasamos ahora, ya aquí en Osma, lo que quiero resaltar en Osma es su talante formativo. Domingo es un hombre que aprende a formar, pero lo que él sabe que tiene en sus manos no solo mentes, no solo cerebros, sino corazones que buscan la santidad. Es decir, corazones que buscan el crecimiento humano. Entonces, Domingo se dedica a educar a sus clérigos en lo humano y en lo religioso. Porque recuerden que ya tiene una visión muy universal del conocimiento que aprendió en Palencia y demás. En el Languedoc es una región sureña de Francia. Estamos hablando de toda la región donde en tiempos de Domingo se hablaba occitán. Occitán es una mezcla entre el español y lo que en algún momento conoceríamos como el vasco. Es como esa región sur de España donde se está conformando el castellano y al pasar al sur de Francia se convierte en la lengua de los occitanos. Bueno, eso es el sur, estamos hablando del Languedoc. Entre ellos estamos hablando de Tolosa, de Carcasona, de Bordeos, bueno, en fin, quisiera tener un mapa, pero tratemos de hacernos la ubicación mental del sur de Francia. En el Languedoc, Domingo desarrolla una habilidad para dialogar y para debatir. ¿Por qué? Este es otro elemento importante de la vida de Domingo que yo quiero que no perdamos de vista. Se encuentra con gente que no cree lo mismo que la iglesia, que se está separando de la iglesia. Y uno pensaría, si alguien no está de acuerdo conmigo, está contra mí. Y si está contra mí, no tengo nada que ver con esa gente. Para Domingo esto, lejos de ser una oportunidad para rechazar, es una oportunidad para dialogar. Y aquí se desarrolla en Domingo toda esa capacidad dialógica que aprendió gracias a las ciencias de Palencia, a la vida fraterna de Osma con sus hermanos clérigos. Al sur de Francia, Domingo empieza a hablar con la gente que no piensa como él. Y yo quiero que traigan a la memoria, queridos hermanos y hermanas, lo que les mencioné de Caleruega. Domingo de Guzmán ya desde muy pequeño se acostumbró a ver lo diferente, a ver la gente que no pensaba como él. Y por lo tanto, cuando llega a Languedoc, lo que hace no es aislarse de la gente que no piensa como él, sino acercarse a la gente que no piensa como él para descubrir qué es lo que se está fraguando internamente, ¿no? Aquí de lo que quiero hacer mención es de la capacidad de diálogo de Domingo de Guzmán y de debatir, porque de hecho Domingo tenía muchos debates con estas personas. Nosotros mencionamos, le damos un nombre a estas personas que, no pensando de acuerdo a la ortodoxia de la iglesia, pues se distancian de ella, llamamos herejes. Los herejes son todos aquellos que no están de acuerdo con razones, y razones de hecho muy profundas, sobre verdades de la iglesia que la iglesia propone. Domingo de Guzmán se acerca a ellos y empieza a dialogar, empieza a hablar y empieza a debatir. Hay una historia muy corta de Domingo de Guzmán en Tolosa. Toulouse queda al sur de Francia, en esta región del Languedoc, con un hereje que le dio hospedaje una noche. Este hereje, como ya les he dicho, piensa distinto a como piensa normalmente la iglesia,
Pues este hereje se la pasa toda la noche discutiendo con Domingo. Domingo habla con el hereje, no como quien quiere imponer una verdad, sino como quien quiere buscar con él la verdad. Otro elemento importante que quiero resaltar de Domingo. Domingo se encausa en la búsqueda de la verdad con aquel que tiene al frente. Entonces, no es la discusión bárbara y agitada o polémica, sino que es la discusión razonable, humana, equilibrada, dócil, persuasiva, con tal caridad que al amanecer este hereje le acepta a Domingo de Guzmán muchas de sus propuestas y reflexiones. Y por eso decimos que Domingo tuvo una noche de mucho debate con este hospedero hereje y lo convierte. Bueno, esta era una capacidad de diálogo, de disputa, esto es importante también. Otro elemento en esta parte del Lánguedoc que quiero resaltar de Domingo es su realismo antropológico. ¿A qué me refiero cuando hablo de realismo antropológico? Realismo antropológico es que Domingo de Guzmán, así como yo les dije antes en Osma y les dije de Palencia, era capaz de descubrir las dolencias de la gente y ver la realidad de la gente, así, sin tapujos. Descubría que había un problema y quería darle solución. Sobre todo, y aquí quiero resaltar un aspecto igualmente importante en Domingo, cuando veía que la gente sufría, su corazón no hacía otra cosa que compadecerse con la gente que estaba sufriendo. Esto le hacía ser un maestro bien particular. Una vez más, tenía una capacidad de compasión tal que se acercaba profundamente a los hermanos. Sin compasión no hay una formación real. No hay una formación real. Yo creo que ustedes todos recordarán yo por lo menos recuerdo a mi docente de kinder. De kinder, cuando estaba muy pequeño y me estaba separando de mis padres en esta etapa en la que uno se va para la escuela ya solito y demás, el primer día es muy duro. Bueno, yo desde el primer día tengo un recuerdo de mi profesora de kinder. Se llamaba Beatriz, ya murió. ¿Y por qué me acuerdo de ella? No solo porque me enseñó a hacer circulitos y a saber también pintar por dentro del círculo, sino porque esa mujer fue para mí mi mamá en el colegio. Tenía una capacidad de acogida con los bebés, con los niños, impresionante. Esa sensibilidad, por ejemplo, es muy formativa. Entonces uno puede aprender mucho más y de manera más eficaz cuando hay sensibilidad en el corazón del maestro, cuando hay sensibilidad en quien enseña. Domingo de Guzmán era este tipo de maestro. Domingo, y esto para maestras, maestros de formación, para docentes y demás. Este talante compasivo es capaz de atraer mucho más que buenas razones, ¿no? Pero las buenas razones se necesitan, son importantes, son sumamente importantes. Bueno, y ahora termino en Prulla y en Tolosa. Domingo de Guzmán, estas son otras regiones del sur de Francia. Domingo de Guzmán tenía tal compasión por la gente que, por ejemplo, cuando saca unas mujeres del mundo herético y quedan como a la deriva, Santo Domingo se encarga de ellas económicamente y de hecho las agrupa en lo que se empezó a constituir como monasterio. Y el monasterio de Prulla empieza siendo como la experiencia humanista de Santo Domingo por tomar a estas mujeres que salían del mundo herético para educarlas y formarlas en la espiritualidad cristiana. Entonces, aquí reconocemos en Prulla y en Tolosa, cuando empieza a constituir a sus frailes primeros, un hombre que confía en las personas. Por ejemplo, tenía tanta confianza en sus hermanas, en sus primeras monjas, que les daba, al inicio estaba muy pendiente de ellas, pero después cuando le tocaba predicar, dejaba en ellas muchas cosas a su responsabilidad en su estilo y en su modo de vida.
tenía suficiente confianza en los frailes, en sus primeros frailes, cuando tenía que corregir, por ejemplo. Domingo era muy paciente en la corrección. Esperaba que la gente se corrigiera a sí misma, pero cuando debía corregir y lo hacía con fuerza, con vehemencia, esperaba con paciencia que esa vehemencia en la corrección tuviera fruto. Otro elemento del maestro y del formador. Otro elemento del formador y del maestro es que es capaz, sin ambajes, sin titubear, sin maquillar, de corregir por caridad, por supuesto, y con caridad, pero dejar que el proceso evolucione, dejar que el proceso avance para que dé frutos y dé frutos en abundancia. Para el maestro será siempre una gran tentación querer que los frutos se vean ya. Los docentes, maestros y demás queremos que la gente entienda ya lo que queremos decir. Domingo era un hombre tan paciente que permitía, por ejemplo, que las personas digerieran todo lo que él les enseñaba para después ver la transformación humana de estas personas. Muy bien. Aquí viene un elemento importante para pasar al segundo punto, y es que Domingo manda a sus primeros frailes a las ciudades principales de formación. Estamos hablando de dos. La primera es París y la segunda Bolonia. ¿Qué está ocurriendo en París y en Bolonia? Lo que está ocurriendo en París y en Bolonia es que se están conformando las primeras universidades. ¿Por qué Domingo de Guzmán envía a sus frailes a las universidades? Porque necesita gente capacitada con razones de causa para que anuncie el evangelio con firmeza y con conocimiento. Es decir, Domingo de Guzmán lanza a sus frailes. De hecho, fue una idea que muchos le criticaron a Domingo. Muchos le criticaron a Domingo mandar tan temprano a sus frailes a las grandes ciudades, pero los manda allí porque quiere que ellos sepan lo que está ocurriendo en el mundo, sepan dialogar con el mundo y sepan aprender las disciplinas más importantes que se están desarrollando en París y en Bolonia. Entonces, cuando Domingo manda a sus frailes a los estudios generales de Bolonia y de París, lo que está haciendo es disponerlos, como él, al diálogo con las ciencias, con las disciplinas, y que se informen de la realidad del mundo, de lo que está viviendo el mundo en estas etapas, y sobre todo en estos años, en estas ciudades centrales y universitarias. Aquí es donde voy a pasar al segundo punto, que, como les dije, es los dominicos y la educación. En esta parte ya me voy a referir más rápidamente a lo que ocurre después de la muerte de Domingo de Guzmán, que sigue siendo importante para comprender esto de la educación y la espiritualidad de la orden de predicadores. Los primeros conventos de nuestros hermanos están en ciudades universitarias. O sea, nuestros conventos empiezan a ser parte de ciudades donde las universidades están tomando fuerza. Repito, París, Bolonia y después Nápoles. Nápoles en Italia, Bolonia también en Italia y París en Francia. Cuando los conventos se van formando en estas urbes universitarias y de conocimiento. Y de hecho aquí hay algo particular. Nuestros conventos, ya que nuestros frailes frecuentan estos centros universitarios, nuestros conventos se convierten en centros de estudio y de un tal nivel universitario que se convierten en estudios generales. Lo mismo que yo les dije de Palencia, cuando Domingo fue allí a estudiar las primeras letras y a estudiar, por ejemplo, las artes liberales y estudiar la teología, sobre todo la Sagrada Escritura, eso mismo pasa, pero internamente en el convento de los frailes. Fíjense ustedes cómo se empezó a convertir la orden en una orden destinada a la educación, porque cuando llegan a estas urbes universitarias, los frailes, aprendiendo de estos centros universitarios, empiezan a formar en sus conventos a la gente, de tal manera que cuando forman a la gente, empiezan a formarla ya con el conocimiento que vienen aprendiendo de estos estudios. Por eso se conforman centros de estudios en los claustros de los conventos de los frailes. Por eso los conventos inicialmente han de ser acogida para la formación de nuestros hermanos. Es decir, nuestros conventos deben potenciar la formación, porque ese es el espíritu original con el que Domingo de Guzmán manda a los frailes a las grandes ciudades.
los frailes empiezan a conformar centros universitarios de un alto nivel universitario. De hecho, se crea una disputa, solamente hago un paréntesis ligero aquí, se crea una disputa de los frailes mendicantes, porque mendicancia es que reciben todo de la gente y empiezan a formar. Luego, los grandes centros universitarios se quedan sin el dinero que les proveía la gente que se formaba en ellos. Y empieza una disputa entre consagrados y laicos, entre docentes diocesanos y docentes religiosos, muy grande. En esta disputa va a ser importante el aporte de Santo Tomás. Bueno, y en general, tenemos con que los conventos nuestros empiezan siendo centros universitarios y se empiezan a conquistar mentes muy intelectuales. Por ejemplo, un fray Reginaldo de Orleans, maestro y doctor en Derecho Civil y después en Derecho Canónico. Jordán de Sajonia, un humanista de origen alemán que conoce a Domingo de Guzmán, pero con una mente realmente intelectual que atrae a nuevos jóvenes. De hecho, ha sido el gran promotor vocacional de la orden desde sus inicios y conquista jóvenes y mentes intelectuales. Este es Jordán de Sajonia. O un Humberto de Romanis, también con el derecho, que es capaz de iluminar muchísimo el momento de su propio tiempo. Entonces, aquí vemos cómo hay una preponderancia en la educación siempre en la orden de predicadores para formar a los frailes, pero después para ejercer dignamente el evangelio. Esto es otro elemento que yo quiero recordar de nuestro carisma. Nuestras obras educativas, nuestro carisma de la educación, tiene un fin. Ese fin es buscar la verdad en diálogo con las disciplinas y las ciencias, pero en virtud de la salvación de las almas. Es decir, entendemos nuestros centros educativos como una empresa, pero no solamente son una empresa, sino que son un centro evangelizador, porque así nace en la orden nuestras instituciones. Nuestras instituciones nacen como grandes centros de estudio académico, intelectual, de diálogo con las ciencias, pero a la vez como centros de evangelización. Por eso en un colegio no puede faltar la pastoral. Por eso en un colegio a la pastoral debe dársele un estatuto propio, es decir, que tenga peso y que tenga validez. Y sobre todo que quienes estén dedicados a ello sean hombres y mujeres de un corazón sensible a lo religioso y sensible a Dios, ante todo. Bueno, estos son como pequeñas pistas que no quieren ser todavía la conclusión. Ojo, porque si en el inicio de nuestra tradición los conventos se convierten en centros universitarios, eso quiere decir que nuestros conventos se empiezan a convertir también en centros de debate y confrontación. El debate y la confrontación van a llegar a su máxima plenitud con Santo Tomás de Aquino. Estamos hablando del siglo XIII ya. En el siglo XIII, estamos hablando de 1235 hacia arriba, con la aparición de Santo Tomás de Aquino, se da el culmen del debate en la casa de los frailes. Es decir, Santo Tomás propone un debate en tres partes: lectura, cuestión y disputar. Esta es una manera novedosa de conocer y de educar, porque la educación ya no tiene que ver con un docente que habla y otros que escuchan, como posiblemente está pasando acá, sino que la educación es una operación activa de quienes están aprendiendo, porque en la disputatio todos participan, porque en la puesta de las preguntas todos participan. Aquí es donde empieza a existir en la tradición dominicana esa educación de mentes críticas. Ojo a esto, de mentes críticas, capaces de ver el mundo y cuestionarlo, de mentes activas que, voy a dar una expresión muy vaga y muy básica, pero es como, sobre todo para que todos entendamos, que no nos dejemos meter los dedos a la boca, sino que nuestra mirada sea realmente profunda, que tengamos un horizonte hondo. Bueno, esto fue lo que se integró al carisma de los predicadores desde Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Domingo ya lo practicaba, hablábamos del debate, de la capacidad del debate, pero
pero Santo Tomás de Aquino le da fuerza y le da ímpetu a esta capacidad de argumentar, de preguntar, de cuestionar, hacer buenas preguntas. Por ejemplo, es de la pedagogía de Santo Tomás, hacer buenas preguntas, la capacidad de preguntarse bien, por ejemplo. Muy bien, y voy a usar estos 3 minutos para lo tercero. Voy a decirlo rápidamente, pero se darán cuenta que es poco tiempo para abordar este tercer tema, pero si ustedes estuvieron muy atentos a lo que he dicho, este tercer punto ya se sigue porque es básicamente concluir con todo lo que ya he dicho. Es decir, voy solamente a mencionar los puntos que ya habiéndolos dicho y explicado antes, ahora se concluyen. La tercera parte de esta intervención mía tenía que ver con los aportes de la tradición dominicana a la educación y los retos que tenemos. En esto me voy a basar a las constituciones de la orden, también me baso en la Ratio Studiorum, en la Ratio Formationis, en las actas de los capítulos generales. Voy a mencionar 6 puntos. El primero, se nos pide en la educación dominicana tener asiduidad y continuidad. Estas 2 palabras son importantes. Nuestro estudio ha de ser asiduo y continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente una etapa, que el dominico no entiende el estudio como unos años de su vida. Entonces empecé mi pregrado el año 2010 y terminé mi pregrado en el año 2013. Ya, no estudio, o mi estudio acabó ahí. No, el estudio en la tradición de la orden de predicadores es un estudio asiduo y continuo. Entonces no se determina solamente por una etapa y tampoco se determina por un título. Esto es lo otro, que por asiduidad y continuidad entendemos que no solamente nos preparamos para tener un buen título en la pared, sino que el estudio para nosotros es un modo de vivir. Esta es otra palabra clave. El estudio en la orden, el estudio en nuestras instituciones, es un modo de vivir. No es una etapa, no es la consecución de un título, esto hace parte del camino. Pero el estudio es un modo de ser en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que sea capaz de analizar mi entorno, analizar mi nación, mi país, analizar el mundo. Entre más nos dediquemos a enseñar a los chiquitos que tenemos en nuestras escuelas, a los jóvenes y adolescentes o a los adultos que tenemos en nuestras universidades, a que el estudio no es una etapa de la vida, sino que es la vida misma, vamos a tener gente que sea capaz de preguntar al mundo, de cuestionar el mundo, de actuar en el mundo de una manera diferente. Porque el que estudia de acuerdo a la tradición de la orden, todo lo ve en función de ello, todo lo estudia, todo. No es solamente ni un título, ni un espacio, ni un tiempo. Tenemos un reto aquí en esto. Hoy hemos usado el estudio como un instrumento, hemos instrumentalizado la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un tecnicismo del estudio, ¿no? Yo estudio para producir. Entonces, claro, eso es cierto y es legítimo. Nuestros estudiantes están allí en nuestra clase porque quieren graduarse y quieren tener trabajo y después quieren tener plata. Pero el plus de nuestra tradición dominicana es que nuestros estudiantes salgan no con el deseo solamente de haber estudiado un tiempo de su vida, sino en volver el estudio como una faceta de su vida, como un modo de ser, y poder dialogar con el mundo como estudiantes que son. Entonces, el reto aquí es cómo hacerle frente a ese tecnicismo de la educación. Todo el mundo ve la educación como un medio para el dominico, el estudio vive por sí mismo. Somos capaces de mirar la realidad del mundo con el estudio. Segundo, elemento de nuestro carisma en la pedagogía y en el estudio, debate y discusión. Y en este punto quiero hacer énfasis particular. Los dominicos hacemos debates y discutimos, pero lo hacemos respetando las ciencias. Lo hacemos encontrándonos con la verdad. Lo hacemos preocupándonos por las fuentes de dónde viene lo que dice la gente. Lo hacemos con una pedagogía activa, con un aprendizaje colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los dominicos no somos flatus vocis. ¿Qué son los flatus vocis? El que habla sin conocimiento de causa. ¿A ustedes no les parece que eso es lo que está sucediendo hoy en las redes sociales?
¿No les parece a ustedes que hoy en el mundo está imperando el que más opine o el que más levante la voz? En redes sociales nos encontramos con argumentos falaces a menudo y constantemente. Y la fuente hoy que citan muchos de nuestros estudiantes es: lo vi en Facebook, lo vi en WhatsApp, lo vi, y aún sabiendo que por estos medios puede transcurrir información realmente sólida, no podemos ser ingenuos al pensar que hoy la formación en redes sociales es una formación de fake news, de un conocimiento volátil, de lo líquido, como diría nuestro amigo Zygmunt Bauman. Es decir, estamos en medio de una sociedad de conocimiento muy líquida, muy gaseosa, por decirlo de alguna manera. Y la orden propone debatir, pero bajo presupuestos de razones sólidas. ¿Vas a discutir conmigo? Discutamos, busquemos juntos la verdad, pero con razones sólidas. Por ejemplo, en esto, la educación comunitaria es muy importante. Pensar en la pedagogía activa de los estudiantes es que ellos discutan, pero con argumentos de solidez. Dejarlos pasar por una institución sin enseñar lo que es el debate sólido es lanzarlos a un mundo en el que la información está cayendo siempre ya en la deshonra de nadie sabe qué dice, ni para qué lo dice, ni por qué lo dice. Muy bien, tercer elemento de nuestra pedagogía dominicana: la necesidad de instrumentalidad de los libros para el conocimiento. Claro, ya hoy no hablamos de libros, hoy hablamos de TICs, hoy hablamos de ciencia y tecnología. Es decir, para la orden es importante los instrumentos, para la orden es importante usar las cosas para el conocimiento. Las necesitamos, sí, pero como instrumentos para adquirir conocimiento. Hoy tenemos un reto porque hay un uso desbordado de los aparatos y de las redes. ¿Por qué hablo de desbordado? Porque no todos nuestros adolescentes y jóvenes comprenden que lo que estamos usando lo usamos para conocer más y mejor, sino que lo usamos para otro tipo de cosas. De pronto, la virtud de un educador dominico es que le enseña a sus jóvenes, a sus adolescentes, a sus niños, usar las TICs como medios y no como fines. Ese es otro de los elementos que veo yo que en nuestra educación dominicana podríamos hacer énfasis. Cuarto, el valor central y protagónico de la persona humana. En este hubiera querido detenerme un poco más, pero voy a cruzar ligeramente. Nuestra educación es para que la gente mejore, para que las personas crezcan. Por ejemplo, hoy, ¿cuáles serían los retos para que nuestros estudiantes crezcan? Tener una educación basada en una convivencia pacífica. Hoy afuera todo el mundo se quiere agarrar con todo el mundo. Nuestra educación tiene que servir para que nuestros estudiantes sean hombres y mujeres pacíficos, para que aprendan a tener una vida democrática saludable y no politiquera, para que se promueva el bien común o para que se salvaguarde la vida, por ejemplo. Estas necesidades veo yo que son muy urgentes y que potencian al ser humano, es decir, que le hacen crecer, que le hacen desarrollarse, y para eso en gran parte nuestra educación tiene que ver con la humanización de la ciencia también. Es importante humanizar la ciencia. Santo Domingo buscaba las cosas como medios para que la gente creciera. Nosotros tenemos que buscar la ciencia para que la gente crezca. En esto quizás citamos el Evangelio, cuando Jesús hablaba del sábado y del hombre. ¿Qué se hizo para qué? ¿El sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado? Hoy la pregunta sería, ¿la ciencia se hizo para el hombre o el hombre se hizo para la ciencia? Tenemos aquí un gran peligro y una gran amenaza. La amenaza es la burocratización de lo educativo, que reduce la dignidad humana. Nos enredamos a nivel pedagógico y educativo en tantas cosas que la persona humana queda relegada. Y a veces todo este andamiaje y esta estructura de lo pedagógico se ha hecho para buscar el bien del hombre, pero lo que resulta ser es una enajenación del hombre, un opacamiento de la personalidad humana. Y ni qué decir de lo que está ocurriendo con la infravaloración en nuestro país sobre la educación. Si hoy no hay gran inversión en la educación, eso es porque no se considera la dignidad humana.
los dominicos, las dominicas, la orden de predicadores, necesita volver su mirada en medio de la educación a lo humano, a la dignidad humana, y esto tenemos que gritarlo a grandes voces. Es decir, en la educación el eje central es la humanidad, es la persona, es el hombre, es lo que importa. Quinto elemento, penúltimo, diálogo honesto entre razón y fe. Les decía ya hace un rato que nuestras instituciones y nuestra educación debe tender a relacionar la fe con la razón, ¿no? Hoy quizá nos hemos dedicado muchísimo a la racionalización de las ciencias y de la técnica, y la fe, dado que se nos prohíbe ya hablar de un mensaje religioso en medio de nuestra educación, entonces queda como la patito feo, es la patito feo de la educación. La fe no importa tanto, la fe entre mejor la escondamos, mejor. Pues les cuento que nuestra manera de educar tiene que ver con el diálogo entre fe y razón. Y quizá esto nos puede ayudar hoy cuando la gente ya no quiere escuchar de religiosidad ni de religión. Necesitamos hacer un diálogo maduro, equilibrado y académico entre la razón y la fe. Y les aseguro que con esa maduración de ese equilibrio podríamos establecer mucha formación religiosa sin alarmar o alertar al mundo entero. Y último elemento de nuestra tradición dominicana, no por ser el último es el menos importante, es que nuestros maestros, necesitamos maestros que no solo sepan, sino que sean autoridad mediante una vida sabia. Esto fue lo que hizo Santo Domingo de Guzmán. Fue sabio en su manera de proceder. Y su autoridad venía porque su palabra se correspondía con sus obras. Entonces necesitamos maestros tan inteligentes para la matemática como tan sabios para la prudencia. Necesitamos gente tan aguda para la biología como tan profunda para la calidez humana y el diálogo con los demás. Es decir, necesitamos maestros humanos. Ese es el tipo y el talante de maestros que nos enseñó a tener Santo Domingo de Guzmán. Estos tres elementos, estas tres grandes partes que he querido compartirles, pues es básicamente muy poco. Como se dan cuenta, pues habría mucho más que decir, pero bueno, me quedo con estas tres cosas, y en la última parte me quedo con estos tres punticos que resumen básicamente todo lo que les dije de la vida de Santo Domingo y que pueden nutrir mucho nuestra capacidad de docentes, nuestra manera de dialogar con el mundo, nuestra capacidad académica también. Muchas gracias por la invitación, Sor Inés de Jesús. Gracias a todas las dominicas que han escuchado con mucha paciencia, de docentes que han escuchado con mucha paciencia esta intervención, y qué bueno que pueda servirles en algo a algunos de ustedes, en lo que ustedes vean que puede servir, pues bendito Dios. Gracias enormes. Fray Raúl, no sé si alguien querrá preguntar algo o aportar algo a esta maravillosa reflexión. ¿Alguno de nuestros docentes o César? Bueno, buenas noches, Fray. De verdad que un gusto completamente escucharlo. De verdad que en esa historia que nos cuenta tan maravillosa, pues estuve atento todo el tiempo y puse unas preguntas que fueron respondiéndose pues en el momento, pero me voy a quedar con dos cosas más. Es como un aporte porque me parece muy, muy chévere, y veo a ese Santo Domingo humano lleno de características en su quehacer docente: compasión, confianza, paciente, fuerza, sabe corregir. Es muy, muy hermoso. Y coincido con algo, siempre he sido un enamorado del diálogo que debemos tener entre la fe y la razón. Me recuerda una carta encíclica como del 98 más o menos, del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, justamente se llama. En ese prólogo él habla y dice que la fe y la razón son las alas con las que el espíritu humano se eleva a alcanzar el conocimiento de la verdad. Es supremamente importante entenderlo, y más, así como lo tenía anotado aquí, en este contexto de redes sociales en el que todos tienen la razón. Entonces es muy, muy importante
actuar como lo hizo Santo Domingo, sabiamente, y ser paciente en ver los frutos. De verdad que muy agradecido con este valiosísimo tema y por este aporte tan maravilloso. Muchas gracias, Fray. Gracias, Isita. Fernando está levantando la mano, otro de nuestros docentes, uno de nuestros coordinadores. Hola, Fray, hola a todos, buenas noches. Fray, muchas gracias. Yo también me uno a los agradecimientos por este crecimiento, pues, de conocimiento. Mi pregunta está encaminada un poquito no sé si podamos comparar las herejías antiguas con estas ideologías modernas que a veces van en contra de nuestras creencias, de la fe, bueno, de tantas cosas que se van incrustando en el corazón de nuestras niñas, lo digo en el caso pues, del colegio que es femenino. Mi pregunta sería entonces, ¿cómo hacer apología ahorita de nuestra fe? ¿Y cuál cree usted, Fray, que es como la herejía o la ideología moderna más difícil digamos, de refutar, ¿cierto? Desde la teología. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu pregunta, por tu aporte. Alguien decía hace algunos meses, teníamos una conversación, y yo escuchaba algo muy sabio que me parece útil e importante mencionar hoy. Hoy estamos enfrentados a diversas ideologías. Y ciertamente, ¿qué es una ideología? Es una idea que no está aterrizada en la realidad. Es una idea que no se entiende de cara a la realidad, no es real. Y sobre ella, lo que ocurre con la ideología es que sobre ella se legisla y sobre ella se crean comportamientos y sobre ella se crean conceptos como si fuera real. Entonces el error, y sobre todo no el error, o más que el error, pero el peligro es que hace mucho daño en la medida en que se legisla sobre un posible, no sobre lo concreto y real de lo que es verdadero. Y decíamos en esta conversación de la que les menciono que hoy es el tiempo de los dominicos, hoy es el tiempo de la orden de predicadores. ¿Por qué? Porque si en tiempos de nuestro Padre Santo Domingo se combatían las herejías de su momento, hoy la gran herejía es lo ideológico, la ideología que se camufla de muchas formas, ¿no? Hay ideologías infinitas, hay ideologías bio, por ejemplo, hay ideologías homo, hay ideologías, además de la sexualidad y demás, hay distintas y todas se camuflan, pero el enemigo real aquí no son las personas que lo piensan, y esto es una primera respuesta que quiero darte, Fernando, sobre cómo dialogar. No es sobre las personas sobre las que nos tenemos que ir, es sobre las ideas. Esto es lo que hay que resaltar. En esto Santo Tomás de Aquino es muy sabio. Santo Tomás de Aquino, cuando discute, no discute ad hominem, no discute por la persona, discute por la idea y pelea con la idea. Lo primero que quiero aconsejar es esto. Hoy estamos muy polarizados, ideologías políticas y demás, muy polarizados, sobre todo en nuestro país. Pero nuestra capacidad de diálogo tiene que ir hacia las ideas y no hacia las personas. Es decir, no se puede despertar el odio solamente porque yo creo que puedo ayudarle a otro a encontrar la verdad. No se nos permite. Vamos a atacar las ideas. Entonces, lo primero es, las ideas es lo que se ataca. Esa es una manera de aprender a ser dominicos. Atacamos la idea, pero no atacamos la persona, porque la persona permanece con la huella y la imagen y semejanza de Dios. Otro consejo para aprender a debatir y para aprender a discutir y a dialogar: saber el argumento del otro. Esto también es de Santo Tomás de Aquino. Saber por qué piensa como piensa. Saber cuáles son los presupuestos conceptuales de quien me está oponiendo algo. Y para eso hay que estudiar. Para eso hay que
dedicarse mucho tiempo a la lectura. Hoy, por ejemplo, alguien puede decir, hay ideología de género, siendo esto verdad, pero el que lo diga tiene que saber por qué es una ideología y en dónde está la falencia y cuál sería el punto de quiebre y cómo podremos argumentar desde nuestra perspectiva. Entonces, lo segundo es saber a ciencia cierta por qué se opina como se opina. ¿Cuáles son los argumentos de la contrapartida? Eso es. Tercero, conocer la verdad de la discusión. ¿Qué está realmente en discusión? Yo pienso que hoy, en las discusiones que se tienen por Facebook, por Twitter, por las noticias, nadie sabe de qué habla. Todo el mundo habla de cosas, pero nadie sabe de qué habla. Necesitamos en una discusión, un dominico y una dominica, sean docentes, sean laicos o religiosos, necesita saber de qué se está discutiendo realmente. Y para eso hay que formarse en lógica. Entonces, una apologética actual necesita de lógica. Es decir, necesitamos volver a los cuadernitos de lógica que no nos harían mal, descubrir algunos silogismos, de pronto algunas falacias, algunos argumentos falaces que, así como se dieron en tiempos de Cicerón y de los grandes retóricos de la antigüedad, se dan hoy. Es increíble cómo no hemos salido de las mismas estructuras falaces de argumentación. Es increíble. Pero es decir, hoy nos encontramos con las mismas falacias de argumentación. Para eso necesitamos dominicos que se lean la lógica, es decir, que en sus tiempos libres, cuando les quede tiempos libres, puedan echarle una ojeada a la lógica sobre cómo pensar bien, cómo argumentar bien. Y creo que estos son algunos datos que nos pueden ayudar en el diálogo sincero y honesto con el mundo. Y otra cosa, un cuarto punto y un cuarto elemento, es decir, hacerlo por caridad. Uno en la discusión se puede dejar llevar por el ego. Cuando yo quiero defender mi posición porque soy yo, caemos en el ego y en la soberbia y en el orgullo. Pero cuando yo quiero discutir por amor a la verdad o por amor a Dios, es muy distinto. Porque no me voy con armas y escudos contra el otro, sino que lo hago con caridad y por caridad. Esto fue lo que hizo Santo Domingo. Santo Domingo era muy dulce con la palabra, agudo sí, pero muy dulce con la palabra. Y esto era precisamente porque lo que él defendía no era su postura, lo que él defendía era la verdad divina revelada por Dios, era Jesucristo. Entonces yo creo que cuando uno lo motiva a la verdad y no lo motiva a su capricho, entonces se puede aprender a dialogar con paciencia, ecuanimidad, equilibrio. Y si el otro no está dispuesto a seguir en esa misma tónica, se va a caer por sí mismo el argumento, se va a caer por sí solo. Bueno, Fernando, no sé si respondí, pero al menos algunos elementos sí te di que me parece que hoy deben ser puestos en el diálogo, para aprender a dialogar, inclusive con los adolescentes, con los jóvenes. A los jóvenes, sobre todo, uno puede practicar mucho con los jóvenes. Cuando ellos argumentan, son débiles en la argumentación. ¿Por qué? Porque les falta lectura. Esto suena un poco fuerte, pero es cierto. Es decir, como les falta lectura, como les falta conocer realmente las cosas, sus argumentos son muy falaces y ahí uno puede practicar porque uno puede encontrar con facilidad en dónde está el vacío. Y cuando uno le enseña a conocer un poco más de las cosas y de la verdad, los pelados van viendo la cosa diferente y la van teniendo más difícil al momento de preguntar o de poner una cuestión. Pero para eso necesitamos docentes también agudos, muy juiciosos, disciplinados en el estudio, con una capacidad argumentativa interesante y sólida. Qué pena alargarme con la respuesta, Fernando, pero gracias por tu pregunta. No, muchas gracias, Fray, muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias. Yo creo que, no sé si vi una mano por allá levantada de una de las religiosas, pero se perdió, no sé. De todas maneras, Fray Raúl, muchísimas gracias. Pienso que nos dejaste iniciados. Nos dejaste iniciados, muy inquietos y con deseos de introducirnos un poco más en esa, digamos, pedagogía de domingo,
en esa espiritualidad de domingo, en esa estudiosidad. Nos falta muchísimo para decir que tenemos la virtud de la estudiosidad. Yo creo que nosotros estudiamos, los docentes estudian, todos estudian, pero la virtud de la estudiosidad no la hemos alcanzado. Entonces, pues con esto nos deja supremamente inquietos, por lo menos a mí. A mí todas estas cosas me maravillan, me llenan, porque quiero más. Y pienso que así estamos todos. Entonces, pues muchísimas gracias. Fray Raúl, tendremos otra oportunidad. Gracias a todos los participantes, gracias a quienes escucharon nuestra llamada, nuestra invitación. Yo creo que nos dio unos elementos maravillosos. Mira, nos diste unos elementos maravillosos, Fray Raúl, que si los dejamos escapar, pues allá nosotros. De todas maneras, muchas gracias. Dieguito, gracias también por tu presencia y por tu apoyo, por tu compañía. Eso nos ayuda muchísimo a todos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Dieguito, ya llegaste, qué bello. Bueno, pues yo creo que para no demorarlos más, mejor dicho, por mí, aquí me quedaría escuchándote y aprendiendo más. Pero creo que la gente, las personas, si no es más, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Nos preparamos para el próximo, que es ahorita en agosto, y le corresponde a Fray Rogelio Cano, con el tema Domingo Hoy. Recordemos que nos preparamos también para la fiesta de nuestro Padre el 8 de agosto. Entonces están todos invitados. Qué bueno que nos podamos unir para esa gran celebración, de alguna manera. Entonces esperamos también como ese intercambio, esa comunicación con todos. Vale, ya tienen, Sor Inés, ya tienen toda la programación, ¿verdad? Las cartas y todo. Perfecto. Sí, gracias. Perfecto. Gracias. Para la celebración de nuestro Padre, quiero decir. Para la celebración de nuestro Padre. Si quieres, Bueno, te les envío ahora. Sí, gracias. Y me ayudes a difundirlas también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muy amable. Que Dios les bendiga. Chao. Allá dice, Dieguito, ¿no quiere decir algo, por favor? No. Allá. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Buena noche para todos. Glorita, gracias.